Y ahora vamos con los ganadores y perdedores del día de hoy. Nos acompañan Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable de Finamex, y Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Pues Almudena, se ha hablado de varios riesgos para México este año, como son las probables guerras comerciales, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones. ¿Qué nos puedes decir sobre los comentarios del presidente Xi Jinping y qué impacto tuvieron en los mercados? Así es, Susana. Este año, a nivel mundial, los comentarios sobre guerra comercial han causado nerviosismo en los mercados. Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos como acero, aluminio, paneles solares, entre otros. Además, con el objetivo de reducir el déficit comercial con China, Estados Unidos propuso aranceles de 150,000 millones en importaciones chinas. O sea, para darnos una idea, esto representa aproximadamente 6.6% del total de exportaciones chinas del año pasado. Adicionalmente, el presidente Donald Trump pidió a Lysinger, su representante de comercio, que investigara a China sobre cómo maneja la propiedad intelectual, especialmente cómo las compañías de Estados Unidos que operan en China tienen que transferir conocimientos tecnológicos. Entonces, China, como medidas al respecto, impuso sanciones contra exportaciones de Estados Unidos. Estas medidas lo que han hecho es aumentar las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Funcionarios de Trump han tratado de calmar al mercado. Por ejemplo, el principal asesor económico del presidente, que es Larry Kudlow, declaró que no hay guerra comercial. Y el día de hoy, el presidente chino, Xi Jinping, habló en el foro Boao y atenuó el nerviosismo del mercado con respecto a las tensiones comerciales, ya que prometió una nueva etapa de apertura de la economía china y que la globalización es una tendencia irreversible. Además, aclaró que protegería los derechos de propiedad intelectual de firmas extranjeras, que, como comenté, es una de las preocupaciones de la administración de Trump. Entonces, estos comentarios tuvieron un impacto positivo en los mercados globales, que operaron al alza. Se vieron beneficiados principalmente sectores como el de energía, materiales, tecnología y telecom. En el mercado de México, al igual que los mercados globales, todos operaron al alza. Bien, pues Belén, enfocándonos a los otros dos riesgos de que pueden ser la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones, ¿cuál es el impacto que tienen estos temas en los distintos sectores en el mercado mexicano? Entre los sectores que considero más afectados en caso de noticias negativas con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio son el industrial, el sector financiero y el de consumo. Las principales razones en el caso del sector industrial es que se esperaría una desaceleración económica y específicamente podemos hablar de las fibras industriales, ya que el tratado es uno de los principales catalizadores de estas emisoras. Por otro lado, el sector financiero se podría ver afectado por un alza en la cartera vencida y por una menor demanda de crédito. Y en el caso del sector de consumo, en especial el consumo discrecional, una desaceleración económica tiene un impacto en la confianza del consumidor. Dentro de los sectores menos afectados puede ser el de telecomunicaciones, porque este sector no depende tanto del comercio internacional y suele ser de mayor exposición doméstica, y materiales, porque tiene mayor exposición a ingresos en dólares. En cuanto a los riesgos que vemos en las elecciones, Susana, el candidato que está en las encuestas como el preferido es López Obrador, y dadas las políticas de las que ha hablado algunos de los sectores que pueden verse afectados por cambios de política son energía y minería. Y en caso de que se vea una desaceleración económica, los sectores son el industrial y consumo discrecional. También hay sectores con menor riesgo político y de naturaleza defensiva, como es el caso de consumo básico, por lo que podría ser este sector menos vulnerable. Bien, entonces, Almudena, ¿cuáles son las acciones con mayor sensibilidad a noticias como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que comentábamos? Pues mira, Susana, algunas variables como el tipo de cambio o crecimiento de la economía tienen un impacto ante noticias que se den sobre el Tratado de Libre Comercio, que a su vez mueven precios de las acciones. Por ejemplo, si vemos el tipo de cambio, una mala noticia sobre el TLC tiene como consecuencia una depreciación del peso, mientras una buena noticia, una apreciación. Si se espera, por ejemplo, una salida del TLC, las empresas que serían menos afectadas serían aquellas con ingresos en dólares y costos o deuda en pesos, por ejemplo, Grupo México y Peñoles, o los aeropuertos, principalmente Azur, ya que para los extranjeros es mucho más atractivo viajar a México con una moneda depreciada.
Ahora, si por el contrario se espera que se llegue a una renegociación del tratado, se esperaría una apreciación del peso y como consecuencia las empresas beneficiadas serían aquellas con ingresos en pesos y costos en dólares. Esto es como por ejemplo Liverpool y Kimberly-Clark. Por otro lado, si lo tomamos en cuenta como crecimiento de la economía, una noticia negativa sobre el TLC implicaría una desaceleración de la economía mexicana. Entonces, uno de los sectores más afectados sería el industrial, como lo comentó Belén, y emisoras afectadas serían, por ejemplo, Grupo Carso, Alfa, Terra, Fibra MQ o Vesta. Y la desaceleración también afecta a empresas en el sector financiero, por ejemplo, Grupo Financiero Banorte. Ahora, uno de los sectores del que se ha hablado mucho es el automotriz, ya que uno de los cambios que propone la administración de Trump es elevar las reglas de origen para automóviles, afectando a empresas como Racini o Nemak. Ahora, otra manera en que podemos analizar la sensibilidad de las acciones a la renegociación del Tratado de Libre Comercio es si observamos la reacción que tuvieron las emisoras después de que se dio a conocer el resultado de las elecciones de Estados Unidos, ya que uno de los principales temores que empezó a descontar el mercado era el impacto negativo que podrían tener las propuestas del presidente Trump en el TLC. En la tabla podemos ver el rendimiento de las emisoras más afectadas 2 días después de la elección de Estados Unidos. Ahí vemos, por ejemplo, a Racini, Nemak, Grupo Carso, Banorte y Liverpool. Ahora, si vemos la siguiente tabla, vemos las emisoras menos afectadas. Estas son, por ejemplo, Peñoles y Grupo México. Pues Belén, ¿qué acciones son las más sensibles pero al tema electoral? Es difícil saber la magnitud del impacto que puede llegar a tener las acciones, dado que aún no hay nada definitivo en la elección. Pero por las últimas encuestas que hemos visto y platicado, y como ya lo mencioné, López Obrador va a la cabeza. Como las propuestas que tiene AMLO son muy similares a las que tuvo en las elecciones anteriores de los años 2006 y 2012, podemos analizar qué es lo que pasó en esos años con las acciones para tener una idea. Solo que hay que tomar en cuenta que en el 2006 no había muchas empresas de las listas en bolsa actualmente. Hubo un periodo de mayo a junio en ambos años electorales, que ya igual lo habíamos platicado alguna vez, donde hubo una caída bastante fuerte de la bolsa, debido a las ideas y propuestas de AMLO. AMLO piensa que las privatizaciones generan desigualdad y no está de acuerdo en que el gobierno haya otorgado concesiones. Sobre todo critica los monopolios de telecomunicaciones. Esto puede afectar a empresas como América Móvil. En la tabla vemos que en el 2006 bajó 27%, en el 2012 9%. También critica la privatización de las carreteras y de las minas. Esto afecta a empresas como Grupo México y Peñoles por la parte de minería y a Pinfra por las carreteras. Grupo México bajó 34% en el 2006 y en el 2012 16%. Y Pinfra 31% y 6% en el 2012. Por otro lado, hay empresas que pensamos que no les afecta o no les va a afectar tanto, como es el caso de Cemex y GCC, ya que también tiene algunas propuestas de infraestructura, como la construcción de 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, y también algunas empresas de consumo básico se pueden ver beneficiadas o no tan afectadas, como Lala y Bachoco, por ser empresas defensivas. Bien, pues muy claro este panorama sobre quiénes podrían ser las perdedoras en este panorama de incertidumbre tanto por el Telecán como las elecciones. Muchas gracias, Almudena Ruiz y Belén Ulloa de Finamex. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa.